Reflexión diaria de los Evangelios, en la voz e inspiración de los hermanos de Cápsulas para el Alma. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En esta parábola, Jesús reprocha la hipocresía de los líderes religiosos y de todo aquel que hace caso omiso a los mandatos de Dios. Esta parábola presenta a 2 hijos del mismo padre, con favores y beneficios por igual. A los 2 se les dio la misma orden, pero existe una gran diferencia de caracteres entre ellos, demostrando uno ser mejor de lo que prometió y otro que prometió más de lo que no pudo cumplir. Por la gracia de Dios somos llamados a servir a Dios, y esto debe ir junto a la obediencia, que cuando nuestro Padre Celestial nos diga: Hijo, ven a trabajar hoy, nosotros digamos: Sí, Señor, lo haré. Recordemos que es Dios nuestro Padre, que nos da un mandato y nosotros como hijos debemos de obedecer, y que nuestro Padre se complazca con un hijo que le sirva con fidelidad. La respuesta del primer hijo fue grosera. Dio una negativa a la primera y no quiso obedecer a la orden de su padre, pero a la final se arrepiente y va. Así existen muchos hijos que caen en los apegos a las vanidades de este mundo. No están dispuestos a dejar su comodidad. Afanados por sus intereses, se olvidan de lo que su Padre Celestial les manda a través de su palabra. Pero en ellos nace un arrepentimiento genuino, cambian de mentalidad y deciden estar dispuestos a obedecer los mandatos de Dios y llegan a ser dignos delante de Él. La respuesta del segundo hijo parece ser la mejor y más sincera. Sí, Señor, voy, profesando honra y obediencia. Pero la hipocresía es su característica, ya que nunca iba a cumplir lo que estaba hablando. De labios honraban a Dios, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Al ver estos 2 casos, vemos que los 2 habían pecado. El uno fue muy grosero y malcriado, y el otro falso. Pero la diferencia estaba en el arrepentimiento del primero, y que al final hizo la voluntad del Padre. Por eso es que nuestras palabras deben estar siempre respaldadas por las acciones que uno haga. Los publicanos eran cargos políticos creados por los romanos para ayudar a recaudar impuestos en las provincias. A estos recaudadores se los despreciaba debido a la excesiva ganancia ilícita que ponían en los impuestos,
y se los ubicaban en la misma categoría que las prostitutas. Al decir cuál de los dos hizo la voluntad del Padre, Jesús obliga a estos religiosos a testificar en contra de ellos mismos, a reconocer que ellos eran los hijos que decían honrar a Dios y que siempre decían, sí Señor, vamos, pero sus hechos eran todo lo contrario a la voluntad de Dios. Juan vino a declarar la justicia de Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Juan predicaba y practicaba la justicia de Dios, pero estos religiosos nunca creyeron en él. Pero los más despreciados por estos hombres, como las prostitutas y los recolectores de impuestos, llegaron a la salvación y entrarían al reino de Dios antes que los hipócritas religiosos. Esto enfadó mucho a estos hombres, porque se creían que ellos ya tenían ganado el cielo por sus falsas doctrinas. Los publicanos y rameras eran como el primer hijo de la parábola. Se esperaban poco de ellos, pero terminaron convirtiéndose en verdaderos hijos de Dios, por su sincero arrepentimiento y porque reconocieron la verdad del Evangelio. Pero los sacerdotes, escribas y fariseos eran como el segundo hijo, que dio buenas palabras, pero no dieron frutos. Su orgullo, codicia y envidia no les permitió seguir el camino de la justicia de Dios, sino que se perdieron por la incredulidad y la dureza de sus corazones. Dios nos ha dado libre albedrío para escoger en decirle sí al Señor o no. Hay personas que le dicen sí, pero sus acciones terminan diciéndoles no. Y otras llevan una vida no agradable a Dios, pero cuando son llamados y abren sus corazones sinceramente, terminan diciéndole sí al Señor. Jesús desea cambiar nuestros corazones para que podamos respetar su voluntad y hacerla. Él nos ofrece paz, gozo, felicidad y una vida eterna en su reino. El Señor siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos para alcanzar misericordia, pero debemos aprovechar el tiempo de hoy para ir a su viña, recoger el fruto de salvación por el amor a Cristo y para nuestra valiosa salvación. El humilde acepta la predicación y se convierte, pero el orgulloso sigue creyendo su propia voluntad y se pierde. Recuerda, la grandeza en el reino de los cielos se basa en la obediencia hacia Dios y el amor hacia los demás. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, enséñanos a ser como ese hijo que fue obediente, ese que te busca con sinceridad, ese que en todo lo que hace busca agradarte a ti. Hay muchas personas que pretenden ser muy religiosos y pretenden, Señor, llevar una vida muy consagrada a ti, pero su corazón está lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta vida haciendo tu santa voluntad, agradándote, haciendo, Padre Celestial, lo que te gusta, siendo delante de tu mirada una ofrenda agradable de olor grato. Yo oro, Padre, por cada hermano y hermana que en este momento comienzan a reflexionar con nosotros, los que se acercan a orar por medio de este video, para que tú los ayudes a vivir haciendo tu voluntad, a no vivir de apariencias, sino vivir, oh Padre Celestial, siempre siendo hijos obedientes delante de tu mirada, como nos enseñas en esta parábola de los dos hijos. Uno dijo, sí voy, pero al final no fue. Y el otro dijo, no puedo, pero al final reflexionó y buscó hacer la voluntad del Padre. Enséñanos a que, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestra humanidad,
reflexionemos y busquemos en todo momento agradarte y honrarte en nuestros corazones. Gracias te doy por esta palabra y te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.